Padre Santo sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias, reconocemos tu bondad en nuestras vidas por traernos a esta gran nación. Sé que hay algunos que la muerte nos encontrará en esta ciudad, en esta región, a lo mejor otros no, pero los tienes aquí en este tiempo, Señor. Tú has sido bueno. Tú has sido bondadoso, has mostrado tu bondad al traernos aquí todos con diferentes testimonios de cómo aún esta región ha impactado nuestras vidas, pero sobre todo nuestra vida en ti, nuestra vida en tu iglesia, haciendo tu voluntad. Gracias, Padre, por lo que has hecho con nosotros. Gracias porque yo estoy seguro que la mayoría de nosotros no pensaríamos que estuviéramos en esta ciudad, Señor. Podemos identificar fácilmente que son tus propósitos. Padre, te rogamos como mayordomos de tu verdad, como mayordomos de todo lo creado y que has puesto en nuestras manos, Señor, nuestras posesiones, nuestras familias, Señor, nuestras comunidades, nuestros trabajos. Permítenos, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad a ser buenos mayordomos de todo lo que nos has permitido, Señor. Sabemos que la luz de Cristo, tu Hijo amado, brilla en nosotros. Permítenos, a través de nuestro testimonio, ganar terreno, Señor, en esta ciudad, en esta región. Señor, esta es tu iglesia, esa ciudad sentada sobre el monte que es vista de todos los lugares. Permítenos dar ese testimonio de Cristo en medio de esta ciudad. Permítenos ser ese faro de luz en esta ciudad, Señor, como otras iglesias locales que predican tu verdad. Señor, sosténnos firmes en medio de las densas tinieblas en las que vivimos, Señor, y permite que seamos un refugio para muchos en este tiempo. Gracias por todo lo que nos has permitido, los recursos, tu favor, tu gracia que se manifiesta día tras día en nuestras vidas, Señor. Permítenos ser buenos mayordomos y ser buenos ciudadanos de este país y de esta ciudad en la que nos has puesto a vivir, Señor. Te pedimos, Señor, eso, sabiendo que podemos confiar en tu Espíritu que está en nosotros moviéndonos a hacer tu voluntad. Señor amado, en este tiempo te presento el tiempo de la predicación de tu palabra. Conscientes de que esto es un trabajo fuera de nuestras capacidades humanas. Es un trabajo que se necesita esa capacidad divina que solo tú puedes dar, Señor. Necesitamos tu Espíritu para poder entender y predicar tu palabra. Te ruego en este momento, Señor, que ese tiempo de oración, de meditación, de estudio de tu palabra pueda ser eficaz, de edificación a la vida de mis hermanos, Señor. Te ruego que seas tú trabajando conmigo y trabajando con mis hermanos para que tu nombre sea exaltado, nuestras almas edificadas y aquellos que están aquí que no te conocen, Señor, puedan escuchar la verdad, arrepentirse de sus pecados y venir a ti, el Salvador. Te pedimos que tengas misericordia de ellos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mis amados, estamos en la serie de Juan, damos continuidad. Por los pasados domingos tuvimos la bendición de escuchar al pastor Byron y luego al hermano José Chico, quien predicó una porción del Salmo 40. Hoy estaremos en Juan capítulo 3, terminando el capítulo 3. Estaremos en los versículos del 31 al 36, del 31 al 36. Tuvimos en nuestro último sermón viendo la vida de un ministro fiel. En medio del testimonio de Juan el Bautista, vimos
esas características, esa vida de un ministro fiel que vive para disminuir y que Cristo sea exaltado. En cierta manera, los versículos de hoy nos llevan en esa misma línea, el testimonio de Juan el Bautista en cuanto a Cristo y cómo es que es obligatorio, necesario que Cristo crezca y las evidencias de que Cristo está sobre todo. Leamos los versículos empezando en el versículo 31 del capítulo 3 de Juan. El que procede de arriba está por encima de todos. Él es el que es de la tierra, el que es de la tierra, procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Nos encontramos delante de un texto que es una de las porciones más cristológicas que nos hablan de la persona de Cristo de una manera más clara en toda la Escritura. Son varias porciones que son altamente cristológicas y esta es una de ellas. Esta porción de la Escritura que acabo de leer, varios teólogos tienen opiniones diferentes en cuanto a de quién son estas palabras específicamente. Claro, todos están de acuerdo que es del Espíritu Santo quien inspiró la Escritura. Pero como no habían comillas o, ¿verdad?, para demarcar en aquel tiempo en los manuscritos originales, no sabemos si esta porción en particular fue literalmente dicha por el apóstol Juan, palabra por palabra, o fue un resumen que hizo Juan el autor, el apóstol, acerca de las palabras o los sermones o algún sermón que haya escuchado de Juan el Bautista. Lo que sí sabemos por la conexión que hay en el texto es que sin duda son palabras de Juan el Bautista. Lo que no sabemos es si fueron textuales o fueron un resumen ya hecho de Juan el apóstol. Pero no es importante para nosotros porque no cambia en nada lo que el Espíritu Santo inspiró, ya hayan sido palabras textuales o palabras que el apóstol Juan resumió de parte de Juan el Bautista. Y sabemos que son las palabras que necesitamos hoy para nuestra alma. Y antes de considerar el texto, me gustaría que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema principal de los cultos y falsas religiones? Si pensamos por un momento, ¿cuál es el problema? Bueno, podríamos señalar una cantidad de problemas. Podríamos señalar problemas de liderazgo, problemas de no predicar la palabra, muchos problemas que podríamos considerar, no evalúan bien quienes van a ser miembros de la iglesia, le dicen miembro a alguien que no es ni cristiano, todas esas cosas podemos ver, tienen falsos maestros y así sucesivamente. Pero realmente yo pienso que la causa principal, y creo a lo que nos apunta la Escritura y aún el autor Juan en su primera carta, nos da una explicación de qué va a estar pasando en los últimos días. Y yo creo que la contestación a esa pregunta está en el capítulo 2 de Primera de Juan, y voy a leer una porción de ahí, y es el espíritu del anticristo, el espíritu del anticristo. Y yo sé que cuando escuchamos esta palabra anticristo, pensamos en esta figura, ¿verdad?, del futuro que vendrá y, ¿verdad?, podremos entrar en esos temas escatológicos según las diferencias que nos pueden llevar, pero no es a esa persona en quien me refiero. Y precisamente cuando vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo
18 nos dice: hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, ahí habla de una persona en particular, pero más adelante nos dice, también ahora han surgido muchos anticristos. O sea que en cierta manera vemos, y como cuando continuamos leyendo, nos explica que es este espíritu del anticristo que se manifiesta en otras personas. Y nos continúa diciendo en el versículo 22, el apóstol Juan en su carta nos dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Cuando nosotros miramos un culto falso, una religión falsa, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos viendo ahí, además de todas las cosas que podamos señalar, lo principal es el espíritu del anticristo. Es lo opuesto a Cristo, por eso verás anticristo. Es un espíritu de anticristo, es no reconocer quién verdaderamente es Cristo, el Cristo que revela las Escrituras. En ese grupo podemos poner a los mormones, podemos poner a los testigos de Jehová, podemos poner a los de raíces hebreas, podemos poner a una cantidad de grupos que podríamos mencionar, que el problema es que tienen el espíritu del anticristo. Tienen a una persona falsa que ellos llaman Cristo, pero es una persona que ellos han llegado a unas conclusiones sin la verdad de la Escritura. Tú eres en la Escritura para crear a este supuesto Cristo, que no es el Cristo que nos revela las Escrituras. ¿Y por qué esto es de suma importancia? Porque cuando nosotros miramos, amados hermanos, el versículo anterior, el versículo 30, nos dice que es necesario que Él crezca. Cuando miramos esa palabra necesario nos habla de algo que es obligado. Eso va a pasar. Podríamos, ¿verdad? Y explicaba un poco de esto en la pasada predicación, podríamos pensar: es necesario que Él crezca, es algo en lo cual yo me debo esforzar. Y en la parte práctica sí, debemos esforzarnos para que Cristo crezca en nosotros, crezca en este tiempo que tenemos juntos. Sí hay un esfuerzo humano, pero eso va a pasar, sea nuestro esfuerzo humano puesto o no. Cristo va a crecer en gloria, en honra, en todas las maneras en nuestras mentes, porque ya Él tiene toda la gloria y toda la honra. ¿Qué quiero decir con esto? Es que una iglesia que dice ser cristiana y tiene al Cristo de las Escrituras como ha sido revelado, no cabe duda que Cristo en esa iglesia va a crecer. Va a crecer en la manera en cómo lo vemos, en cómo le servimos, va a crecer en cómo le adoramos, va a crecer en el conocimiento que tenemos de Él, y eso se aplica a cada una de nuestras vidas. Porque en ocasiones, por todas las falsas cosas que hemos escuchado, podríamos tener ideas incorrectas de la persona de Cristo. Cada cristiano que se expone a la doctrina verdadera de la Biblia, la marca esencial de su vida es que se está cada día que pasa pareciendo más a Cristo. Cristo está creciendo en él. Y debemos nosotros mirar nuestras vidas si realmente ese espíritu del anticristo ha estado en nosotros. Por eso tenemos que tener la persona de Cristo correcto en todos los sentidos para que podamos crecer en Él cada día. Por eso no debemos exponernos a la falsa doctrina. Por eso cuando vienen dudas acerca de la persona de Cristo, lo cual no es pecado tener dudas. Lo que es pecado es no buscar la información en las fuentes correctas y exponerse a la verdad.
y buscar las contestaciones en fuentes contaminadas que solo van a distorsionar la persona de Cristo en nosotros. Y hoy nosotros, como el apóstol Pablo, como nos dice el apóstol Juan, a través de las palabras de Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca. Hermanos, que Cristo sea exaltado en la iglesia, en nuestras vidas, no es una opción. Cristo es y será exaltado donde realmente Él está. Cristo está sobre todos, Cristo es Dios, como lo establece la Escritura, y lo vemos aún en estos versículos y lo veremos poco a poco, y podremos entronar a Cristo en nuestro corazón. Reconoceremos, como es el título que le he puesto a la predicación de hoy, la preeminencia de Cristo. Él es supremo, Él es superior, Él está sobre todo. Y no hay un punto neutro, medio en esto. Usted puede decir, bueno, o Cristo está creciendo en usted o usted tiene el espíritu del anticristo. No hay otra cosa. Usted probablemente no es de Cristo. Si usted está en Cristo, Cristo va a crecer en usted. Si hay algo de lo que Juan nos invita hoy es a reconocer esa preeminencia de Cristo. Él está por encima de todo. Y me gustaría compartir algunas evidencias que nos da el texto de hoy en cuanto a esa preeminencia, esa superioridad de Cristo. Esa palabra preeminencia la ha escogido desde el libro de Colosenses, nos habla de esta preeminencia y creo que es lo mejor que resume, podría ser también supremo, la supremacía, la superioridad, pero son palabras sinónimos. Lo que significa es que es sublime, que es superior, honorífico, que está más elevado, es lo que nos habla esa palabra preeminencia. Y cuando nosotros nos acercamos a este texto, nos está presentando Juan el Bautista las razones de por qué él es necesario, es obligado que él crezca. Nos da esas evidencias de por qué es superior, preeminente, como he dicho, sublime. Y me preguntaba yo por qué es que es tan necesario y tan importante que nosotros tengamos en este evangelio tanto sobre la divinidad de Cristo. Bueno, porque el evangelio de Juan, como explicábamos al principio, tiene un propósito en específico. Que lo vimos en Juan capítulo, que lo estudiamos al principio de la introducción. Que es que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios viviente, y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Es un libro que tiene un propósito que evangelístico. Y nuestra salvación se sostiene en la persona de Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Y por eso tenemos que conocer a Cristo. Es importante tener una foto clara de quién es Cristo. Y eso continúa haciéndolo Juan y lo hará a través de todo su evangelio. Y me preguntaba yo, ¿cómo esto se asemeja a nuestro interés de conocer a las personas? Yo creo que Juan nos contestó en una manera de cómo los humanos nos manejamos. En el sentido de que cuando yo voy a conocer a alguien, normalmente yo le hago algunas preguntas. Cuando usted por primera vez conoce a alguien, usted no le pregunta, ¿quién tú eres? Tú no le preguntas así, ¿verdad? Yo no creo que sería un poquito, ¿quién tú eres? Bueno, pues obviamente tendría que tener como confianza para... No, simplemente tú le preguntas cosas como tal. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde es tu procedencia? Preguntas, por ejemplo, ¿de qué país eres? Antes se daba mucho el tema en los pueblos pequeños, ¿de qué familia tú eres? ¿Cuál es tu apellido? ¿Verdad? Hacíamos eso. El apellido nos daba una idea de dónde era. La región, el barrio de dónde era, tenemos una idea de dónde es la persona. También le preguntamos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué trabajas? ¿Tienes negocio? ¿Qué haces? Estas son preguntas que de manera natural
surgen en cualquier conversación cuando estamos conociendo a alguien. En cierta manera lo que estamos diciendo es quién eres, pero no nos atrevemos a preguntar quién tú eres, sino que hacemos otras preguntas para saber quién es esta persona. Y precisamente nos está hablando el apóstol Juan de esta manera. Esas preguntas, como he dicho, contestas quién eres, tu procedencia, de dónde vienes. Pero en el fondo de tu corazón, ¿por qué es que queremos hacer estas preguntas? ¿Por qué queremos saber quién es esa persona a quien estamos conociendo? Si yo les dijera que hoy viniera alguien que usted no conoce hoy en este lugar, y de momento cuando usted le pregunta de dónde viene, le dice, vengo de Francia, y le dice, yo soy el hijo del presidente de Francia. ¿Cómo usted se siente de momento que usted acaba de saludar al hijo del presidente de Francia? Algunos yo sé que han pensado y dicen, wow, espérate, esto es diferente. Pastor, tenemos al hijo del presidente de Francia entre nosotros. Algunos no son tan emocionados, pero hay muchos que me aseguro que digan, pastor, tienes que saludarlo. En nuestro corazón queremos saber cómo estimar a las personas, cómo tratarlos. Queremos saber cómo hablarle, qué pensar al respecto. Y hoy Juan nos está hablando de quién es ese Rey Supremo, preeminente, que no tiene comparación, que está sobre todas las cosas. De ese es quien Juan nos va a presentar el día de hoy. Y lo primero que vamos a ver es su procedencia, su procedencia. La vemos ahí en el versículo 31, cuando nos dice que Él procede de arriba, está por encima de todos, establece ese punto, es la conclusión, está por encima de todos. Dice más adelante, el que procede del cielo está sobre todos. Jesús es celestial y divino. Hay palabras en este versículo que no se le pueden otorgar absolutamente a ninguno, a nadie, solo a Cristo. Dígame si hay alguien que puede caer en esa categoría de ese versículo de lo que he leído. No hay uno solo, Él es superior. Nos habla de que tiene un origen celestial. Nos deja claro del que viene del cielo está sobre todos, diciéndonos, Él es diferente, no hay ninguno en su clase. Vemos la diferencia con Juan el Bautista, son palabras de Juan el Bautista, que Juan el Bautista dice, está encima de todos y rápido va el que es de la tierra, procede de la tierra y de la tierra habla. Vemos que Juan el Bautista fue enviado por Dios, pero no venía de Dios. Profeta de Dios, enviado por Dios, pero no venía de Dios. Hay una gran diferencia y eso es lo que está trayendo el apóstol Juan el Bautista. Hay un contraste entre Juan el Bautista y Jesús. Y acordémonos que Juan el Bautista no ha habido ninguno de los nacidos de mujer como él. Estás tomando el mejorcito y él mismo está diciendo el mejorcito, está diciendo, no hay ninguno como él. Él está sobre todos. Es divino porque no fue creado, es Dios mismo, autoexistente. Cuando nos menciona que es de arriba, está hablando con este mismo término que nos habla cuando le hablaba a Nicodemo, tiene que ser nacido de lo alto. Cuando hay un nacimiento de lo alto, ese es el mismo término que utiliza. Nos está diciendo también desde que su origen es de ahí. Nos habla del cielo más adelante, nos habla para dejarnos claro, viene de arriba, procede del cielo, que ahí la palabra que se utiliza para cielo es la que se utiliza para hacer referencia a la morada de Dios. Nos está dejando totalmente claro de dónde es su procedencia. Y no debemos tener una sola duda acerca de eso. Se refiere a Cristo como el único que descendió del cielo. Cuando nosotros vemos los versículos que habíamos visto en Juan capítulo 1,
Y volvemos a retomar el capítulo 1 de Juan y leemos ese primer versículo. Y dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Nos deja claro ese primer texto, que el Verbo no solo existía sino desde toda la eternidad. No tiene principio ni fin. Tenía comunión cara a cara con Dios Padre. Y nos dice que también el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista nos está dando las evidencias de esta preeminencia de Cristo y empieza con la procedencia. Hay una comparación entre el cielo y la tierra. El texto tiene un contraste que nos dice, algo es del cielo, algo es de la tierra y son opuestos. Está diciendo, es Cristo y la humanidad. Cielo y tierra, Cristo, humanidad, son diferentes. ¿Y qué nos quiere decir cuando nos dice que pertenecemos a la tierra, que procedemos de la tierra? Porque nos está hablando a toda la humanidad. No hay nadie que no proceda de la tierra que no sea Cristo. Todo lo que existe en la tierra está corrupto, está marcado por el pecado de una manera u otra. Todo se rompe, todo se descompone, todo se desordena. No hay nada realmente perfecto. Todo lo que tiene que ver con la humanidad está dañado. Por eso es que cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque lo que está y lo que procede de la tierra no sirve. Por eso es que debe nacer de nuevo, nacer de lo alto, porque tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros y necesitamos una naturaleza divina que solo puede proceder de lo alto. Por eso en Juan 8:23 Jesús les menciona, ustedes son de abajo, yo soy del cielo, haciendo una diferencia clara de quién es Él. Mis hermanos, el que habla de la tierra, habla de manera limitada según sus debilidades. Su sabiduría es limitada. Su sabiduría está afectada por el pecado. Para tener la sabiduría del cielo necesitamos a aquel que vino del cielo. Esa sabiduría que fue manifestada en Cristo. Las palabras de Cristo no son como las de nosotros. Las de nosotros son corrompidas. Hay motivaciones equivocadas, maneras equivocadas de decir las cosas, pero eso no ocurre con Cristo. Las palabras de Cristo no son nuestras palabras. Fíjense qué importante lo que menciona en Isaías, Dios hablando a través de Isaías. En Isaías 55, 8 al 9, y lo leo, dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Yo no puedo entender que alguien no lea esos versículos, lea lo que yo he leído en Juan capítulo 3, versículo 31, y no entienda que Juan el Bautista está diciendo, este es Dios. No hay manera, no hay otra conclusión. Si no, Juan el Bautista está blasfemando si Jesús no fuera Dios. Está diciendo, Él está acá por encima de todos, Él viene del cielo y menciona la palabra, y cuando habla ahora de los de la tierra, dice, y el que está en la tierra habla, de la tierra habla. Y ahora vemos Isaías hablando de parte de Dios y Dios diciendo,
sus pensamientos no son mis pensamientos. De igual manera que el cielo está separado de la tierra, así usted y yo estamos separados. Ese lugar solo le pertenece a Dios. Y Juan el Bautista está haciendo una referencia de Cristo acerca de esto. Está diciéndonos Juan el Bautista, Cristo no es como la humanidad. El como habla Cristo es diferente a todos, está por encima de todos. ¿Sería realmente Juan Bautista un blasfemo si de quien estamos hablando no es Dios? Aquí vemos claramente la divinidad de Cristo enseñada por Juan el Bautista, enseñada a través de la procedencia de Cristo que viene del cielo. El mismo Juan el Bautista, siendo profeta de Dios, hablando de parte de Dios, como dije hace un rato, como dijo Jesús y lo describió, no ha nacido otro como él, de mujer no ha nacido otro. Y él se declaró de la tierra terrenal, uno que habla cosas de la tierra. Y aquí hace una referencia clara a lo que son las limitaciones humanas. Y la predicación de Juan era poderosa. La predicación de Juan era una predicación correcta. Un hombre enviado por Dios, pero no tiene comparación con Cristo. No hay comparación. Porque el origen de Cristo es celestial. Dios hecho hombre. Asimismo vemos cómo el apóstol Pablo hace un contraste entre Jesús y Adán. En 1 Corintios 15, versículos 47 al 49, Pablo nos dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así también son los que son terrenales. Y como es el celestial, así también son los que son celestiales. A mí me encanta cuando nos dice claramente que Adán fue formado de la tierra. Pero de Jesús no nos dice eso. Jesús descendió del cielo. Y tal, continúa Pablo, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora vemos el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza. El creyente tiene dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa que nos trae el hombre terrenal, redimida por la naturaleza divina que ha sido dada a través de Cristo. Esa es la lucha en la que vivimos constante contra el pecado. Matando lo terrenal en nosotros, como nos dice el apóstol Pablo en Colosenses. En Adán tenemos la imagen del hombre con una condición pecaminosa. Adán es la cabeza de la raza humana, pero en Cristo tenemos la imagen del hombre divino en una condición de justicia por sus méritos. Jesús es la cabeza de la raza humana regenerada, la cabeza de la familia de Dios. Imaginen por un momento la escena de que viene un rey delante de nosotros. Si estuvieran recibiendo un rey en Washington, D.C., ahí en la Casa Blanca, cuando va a entrar el rey, antes de que entre el rey, ¿qué se hace? Se dice, aquí viene el rey de España, aquí viene el rey de Dinamarca. Se dice de dónde viene, de dónde es su procedencia. Y eso es lo que está haciendo Juan el Bautista, diciéndonos, aquí viene el rey que procede del cielo, viene del cielo. Él está sobre todos. También vemos, además de su procedencia, otra de las evidencias de su preeminencia es su testimonio. Lo vemos ahí en los versículos 32 al 34. Cristo sin duda es el embajador, el rey del cielo, y lo muestra su testimonio. Lo primero que debo resaltar es que podemos apreciar en estos dos versículos que es un testimonio trinitario. Preste la atención al texto. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio. Vemos la persona del Hijo encarnado. Y luego dice el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Nos está hablando
de la verdad del Padre que fue revelada en el Antiguo Testamento prometiendo un Mesías, y Jesús ha certificado las palabras del Padre en todos los aspectos. Pero vemos también al Espíritu más adelante, dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Vemos que el testimonio de Cristo es un testimonio trinitario. De la misma manera que Juan el Bautista vio cómo la Trinidad claramente en el bautismo, cuando ve a Cristo, el Hijo de Dios encarnado, y ahora ve una paloma, que fue lo que se le había dicho que iba a ver, al Espíritu Santo, y escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El apóstol, Juan el Bautista, el predicador Juan el Bautista, continúa dando un testimonio trinitario que fue lo que recibió de parte de Dios. Vemos que el testimonio de Jesús que vemos aquí en estos versículos, en estos 3 versículos, debería decir, lo podemos ver como en 3 partes. Lo primero que vemos es lo que conoce, el cumplimiento de lo prometido y su poder. ¿Verdad? Su testimonio lo podemos ver en esas 3 partes. Y yo pensaba cuando usted, una empresa grande, contrata un gerente para administrar una gran empresa, normalmente le pide una hoja de vida, un currículo, un resumen en algunos lugares dicen. ¿Por qué? Porque desean saber dónde estudió, qué experiencia tiene, a qué se ha expuesto, todas esas cosas. Es necesario saber todas esas cosas, porque usted no puede traer a alguien a una gran empresa que usted no sabe qué ha hecho, si tiene la experiencia, qué sabe, qué conoce, qué no conoce. Va a preguntar en qué universidad estudió, de dónde viene su conocimiento, para saber si usted debe contratarlo, someterse a su conocimiento. Necesitamos saber qué es lo que va, de dónde viene todo. Pues déjeme decirle que en el caso de Cristo, Él conoce absolutamente todo. Él dice, lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio. Su procedencia, el del cielo, y de dónde ha escuchado, de dónde ha oído. De todo, lo que tiene que ver con todo. Absolutamente todo, no hay nada escondido para Él. Absolutamente nada escondido para Él. Él conoce todo. Para efectos, Jesús es el testigo de Dios. Jesús no necesitó recibir visiones del pueblo como los profetas, del cielo como los profetas. Jesús no necesitó tener sueños dados por Dios para que se les revelaran cosas o revelaciones especiales. Su palabra es su testimonio de lo que ha oído y visto en el cielo donde el Padre reside. Todo dicho y hecho en el mundo natural, Cristo lo sabe. Vemos que en Hebreos nos dice que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los padres, a los padres por los profetas, y ahora nos dice en el versículo 2 que ahora nos ha hablado por el Hijo. La enseñanza de Jesús es superior a cualquier enseñanza que pueda ser una enseñanza de segunda mano. La de Jesús es de primera mano. Usted siempre quiere al testigo ocular, al que ha visto, al que ha escuchado. Ese es el testimonio de Cristo. Eso es la palabra de Cristo. A veces es triste cuando habemos creyentes anhelando otras cosas, otra información, experiencias, antes que el testimonio fiel y veraz de Cristo. Lo que Cristo ha hablado, lo que Cristo nos ha dicho es lo que necesitamos, es la verdad. No necesitamos más que eso. Pero a veces tenemos como ese deseo de cosas místicas, experiencias, información
que viene de segunda mano. ¿Por qué no aferrarnos a la palabra de Cristo, que es el verdadero testigo de Dios? Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Jesús está diciendo, yo sé de lo que te estoy hablando, Nicodemo. Luego dice más adelante en el 11 del capítulo 3, nos dice, el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Perdón, eso lo dice en el 8:26. En el versículo 40 del versículo 8 nos dice, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Tenemos el testimonio de primera mano. De hecho, aún los que fueron a apresar a Jesús, cuando lo iban a encarcelar, dijeron, es que no hemos escuchado nunca ningún hombre jamás ha hablado de esa manera. Ese es el testimonio verdadero de Jesús. Y eso fue una promesa de parte, que la vemos desde el Antiguo Testamento, de parte de Dios. Vemos en Deuteronomio 18, versículo 15 al 19, Dios prometió a este como profeta, dijo, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Ahí vemos una referencia al Mesías. Y ese es Cristo. Las palabras de Dios son las que tenemos. Porque a veces vivimos buscando más y tenemos lo más poderoso, la revelación especial de Dios. Dios se ha comunicado con nosotros a través de Cristo. Pero nos dice en el texto que nadie recibía su testimonio, como vemos ahí en el texto. Nos dice, nadie recibía su testimonio a pesar de esta proclamación poderosa del Señor. Tenemos que ver que no es que nadie se refiere precisamente a todos, sino que en comparación con la gran multitud de incrédulos, es como si nadie recibiera su testimonio. Ignorar las palabras de Cristo es lo más grave que el hombre puede hacer, porque Él tiene el testimonio verdadero. Pero ¿por qué no las reciben? ¿Por qué es que no las reciben? Si miramos, por ejemplo, el versículo 19 del capítulo 3, nos dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué más? Las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Y qué nos dice más adelante? Que sus acciones serían expuestas. El hombre ama el pecado y no quería que sus acciones malas sean expuestas. Por eso la humanidad no recibe las palabras de Jesús, no recibe el testimonio de Jesús. Cristo, mis amados, es el cumplimiento de las promesas que el Padre había prometido. Por eso nos dice en el versículo 33, el que ha recibido su testimonio ha certificado, Dios es veraz. Esta palabra certificado implica un sello, una estampa que se pone, lo usaban los reyes como una señal de que era un documento original. Y cuando ponía su sello, decía todo lo que está ahí, yo estoy de acuerdo, absolutamente todo. Y aquí se aseguraban que no hubiera una firma falsificada. Y eso es precisamente lo que es Jesús para Dios. Es ese sello diciendo lo que Él es, lo que Él dice, es absolutamente solo la verdad. Dios pone su sello en Jesús. Jesús es ese sello de Dios. Es imposible decir que crees en Dios y no crees en Cristo. Es imposible. Lo que Dios está diciendo es lo que Cristo dice. Decir que Jesús es Dios es decir que Dios es veraz. Y lo vemos ahí en Juan capítulo 1, versículo 18,
que ya lo hemos estudiado, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús ha dado a conocer a Dios. Su poder envió a Jesús con su palabra. Lo distinguió de todos los profetas. Le dio el Espíritu sin medida. Y cuando vemos esa palabra medida, es como si viéramos una copa con medidas, como las mujeres utilizan mucho para cocinar y demás. En este caso, Juan dice que el Espíritu obraba en Jesús sin medida. Cuando Jesús habla con autoridad, sin ningún tipo de limitación. Los que aceptan el testimonio de Cristo, asimismo hacen y hacen ver al mundo que Dios es veraz. Ponen en cierta manera un sello de aprobación al testimonio de Dios. No hay nadie, mis hermanos, que pueda representar la veracidad de Dios como el Verbo encarnado. Los hombres hacemos el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Tememos, temblamos delante de Él. Sin duda alguna, Dios habla a la congregación a través de hombres imperfectos, pero ninguno se podrá parar aquí y decir: mi testimonio es completamente perfecto, mis palabras no fallan, todo lo que yo diga en mi vida es veraz y es perfecto. Nadie, ningún hombre podría decir eso. De hecho, si algún hombre diría eso, salga huyendo por su vida. Solo Cristo, solo Cristo. No hay nadie que pueda representar la veracidad de Dios como el Verbo. Jesús le ha dado a conocer. Por eso vemos versículos como: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice después? A Él oíd. Dice en Mateo 17:5. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Rechazar a Jesús es decir que Dios es mentiroso. Así de grave es. De la misma manera que recibirlo, como la Biblia lo presenta, como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, es decir, Dios es veraz. No recibirlo es decir, Dios es mentiroso. Así de grave es rechazar a Cristo. El poder del Espíritu Santo estuvo sobre él sin medida. En Efesios 4:7 hace un contraste con nosotros. Dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado, se nos ha conseguido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice MacArthur en cuanto a esto del Espíritu sin medida, dice: los profetas que hablaron por Dios eran guiados, inspirados y recibían el poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Con toda la capacidad del Espíritu para darles poder, para darles poder, estaba limitada por su naturaleza humana, caída y pecadora. Pero Cristo, dice MacArthur, el que Dios envió, hablaba infaliblemente las palabras de Dios porque Dios le dio el Espíritu sin medida. No hay límites al poder del Espíritu que obra por medio suyo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fin de la cita. Vemos que a pesar de que a nosotros tenemos el Espíritu en nosotros, a nosotros se nos ha dado según la medida del don que hay en Cristo. Se nos ha dado de la plenitud de Cristo a nosotros. Pero en Cristo no hay medida. La obra del Espíritu Santo es sin medida en Él. Son las obras, como dice, si usted va adelante en Juan 5:36, nos dice el mismo Jesús en Juan 5:36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Sabemos que esas obras las hacía en el poder del Espíritu Santo
y vemos que esas obras daban evidencia de que Él había descendido del cielo a hacer la obra del Padre. La plenitud del Espíritu Santo estaba en Cristo sin medida, y como dice Juan, de su plenitud tomamos todo, de la plenitud de Cristo. La última evidencia que nos presenta Juan acerca de la preeminencia de Cristo es su autoridad. Ya hemos visto su procedencia, hemos visto también su testimonio y ahora veremos su autoridad, que vemos en ese versículo 35 al 36. Cristo tiene una autoridad soberana y eterna, como nos muestra Juan el apóstol. Porque si Cristo tuviera soberanía que no es eterna, dejaría de tener la autoridad. Y si lo opuesto, si tuviera eternidad sin soberanía, dejaría de ser eternidad. Es una autoridad soberana y eterna. Cristo posee esa soberanía eterna, por eso es que está por encima de todos. Pero ¿cuál es el fundamento de su autoridad según vemos en el texto? Dice, el Padre ama al Hijo. Vemos inmediatamente que dice, y ha entregado. Ahora todo lo que vamos a ver son acciones del amor entre el Padre y el Hijo. El amor perfecto que solo se puede dar en la Trinidad. Ahora vemos las acciones del amor. Nos dice, y ha entregado todas las cosas en su mano. Por causa del amor del Padre por el Hijo, le ha entregado autoridad suprema sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo. Aquí solo podemos confirmar una vez más su deidad. ¿Qué define esa autoridad dada por el Padre? Bueno, define, como he dicho, autoridad sobre toda la creación y autoridad sobre el destino eterno de toda la humanidad. Nada más eso es la autoridad de Cristo. Autoridad sobre toda la creación y autoridad sobre el destino eterno de todos los humanos. Si va conmigo a Mateo 11, 27. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vemos ahí, le ha dado autoridad sobre todo lo creado, sobre todas las cosas, y le ha dado autoridad sobre todos los humanos en su destino, porque es a quien Él quiera revelarlo. Usted va conmigo a Juan, vuelva a Juan 5, 26, que estudiaremos próximamente cerca de ellos, 5, 26 al 29. Miremos ahora esta autoridad del destino eterno de todos. Nos dice, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre, hablando del Mesías. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Jesucristo es el juez. La vida de todos los seres humanos, su destino eterno está en sus manos. En Juan 17, 1 al 2, también nos hace una referencia en cuanto a esto. Nos dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le ha dado. Le ha dado autoridad sobre toda vida humana. Y vemos aún en Mateo 28 que nos habla de que se le ha dado toda autoridad ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahí nos da la gran comisión para que vayamos y
lo prediquemos a Él por todos los lugares, igual, ¿verdad? Y hagamos discípulos. Hermanos, está claro la autoridad de Cristo. Y nos dice inmediatamente, hablando acerca de esto, ya viendo la autoridad de nuestro Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Vemos ahí de manera interesante que nos habla del que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no obedece. Normalmente son las mismas palabras. De hecho, en la Reina Valera nos dice el que rehúsa creer, nos dice el que rehúsa creer. O sea que vemos que la desobediencia es una evidencia de que no crees, de que no crees. Detalle importante de los traductores, como la misma palabra la traducen en obediencia, es porque así es que se ve en casi toda la Escritura. El no creer es desobediencia. La única manera de ser redimido es a través de Cristo. Lo que divide la humanidad es si crees en el Hijo de Dios o no crees en Él. Y fíjense qué sucede con los que no creen, con los que rehúsan creer, con los que no obedecen al Hijo. La ira de Dios permanece sobre ellos. Ya la humanidad está bajo condenación eterna por el pecado. Somos concebidos en pecado. La imagen del hombre terrenal pasó a nosotros. No hay uno solo que nazca que no tenga una naturaleza pecaminosa. No pecamos, no somos pecadores cuando pecamos. Somos pecadores desde que somos concebidos, porque Adán pasó esa naturaleza pecaminosa a toda la humanidad. Fuimos nacidos como hijos de ira, como nos dice Efesios 2. Éramos lo mismo que los demás. Nosotros no éramos que estábamos fuera de ser, no estábamos bajo la ira de Dios. Pero Cristo nos salvó. Y cuando nos salvó ya no estamos bajo la ira de Dios, como nos dice la Escritura. Dios prometió a Adán que el día que pecara moriría. Ese día debió haber terminado todo. Pero Dios en su misericordia dio un Salvador. No envió a su Hijo para condenarnos, dice la Escritura, aprendimos hace unos domingos atrás, sino que envió a su Hijo para salvar, porque ya el mundo está condenado. Ya la ira de Dios está sobre toda la humanidad. Si su vida no está en Cristo, usted está bajo la ira de Dios. Usted es enemigo de Dios. Solo Cristo te puede salvar. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La aterradora realidad de la ira de Dios, que está sobre pecadores desobedientes, que se rehúsan a creer en Cristo. Hermanos, Dios ha manifestado su ira a través de las Escrituras. Y yo invito a aquellos que no están en Cristo o no tienen seguridad de su salvación, que den un vistazo a las manifestaciones de la ira de Dios. Y eso no se compara en nada con la manifestación final de su ira. Le voy a decir dos, solamente para que vean cómo se manifestó la ira de Dios. El diluvio. Toda la humanidad destruida, solo Noé y su familia. Con la fauna, ¿verdad? Los animales que le escogió y demás. El diluvio, una manifestación de la ira de Dios. Para nosotros eso es grave. Decimos, wow. Permitió que Jerusalén fuera destruida totalmente y fueran todos sacados de Jerusalén por 70 años. La ira de Dios, manifestada en parte. Pero la Biblia nos dice cómo se va a ver la ira de Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis 20, 10 al 15. Apocalipsis 20, 10 nos dice:
Y el diablo que los engañaba, no se preocupe, hay algunos que están asustados en Apocalipsis 20, no se preocupe, no, vamos a leer la Escritura, lo que dice la Escritura. Dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Quiero aclarar algo que está claro en la Escritura, pero probablemente no en la mente de muchos. Todo ser humano va a resucitar. No hay uno solo que no resucite. Todo ser humano va a resucitar. Unos resucitarán, como leímos en Juan 5:29, unos resucitarán para vida eterna con Cristo, y otros resucitarán para esa condenación, para ir frente al juicio. Y mire lo próximo que va. Esta, dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto es un tormento consciente. Este es donde dice el crujir de dientes. Esto es un tormento consciente. Esa va a ser la manifestación final de la ira de Dios. Por rehusar creer, por rechazar a Cristo. Yo invito a cualquiera que esté aquí hoy, que no está seguro, dice, su vida, si está registrado en el libro de la vida, que se arrepienta de sus pecados y reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Él es el único Salvador. Él nos ha dado el testimonio verdadero del Padre. Él procede del cielo, nos ha dado un testimonio veraz, no necesitamos más. Esa es la verdad, la quieras creer o no. Me encontré con alguien y me decía, no, yo no creo eso, yo no creo en la verdad, yo no creo. Digo, bueno, aún le prediqué a Cristo y le dije, pero ¿sabes algo? El tema es que estoy seguro que esa es la verdad. El problema tuyo es que te vas a dar cuenta cuando ya no hay otra. Hoy, si estás aquí y el Señor te ha permitido escuchar la verdad, no te detengas, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo. Ven a Cristo. De la misma manera que hemos visto la preeminencia de Cristo y las evidencias de su preeminencia, a través de su procedencia, su testimonio y su autoridad, me gustaría por un momento que mires tu bajeza en cuanto a ti mismo. Hemos visto la preeminencia de Cristo, pero si tú no estás en Cristo, tu procedencia, tu destino, tú lo que tienes es bajeza. Los que estamos en Él solo dependemos de Él. Pero si tú no estás en Él, tú no tienes preeminencia, solo tienes bajeza. Miremos nuestra bajeza delante de Él, porque nuestra procedencia es terrenal. Y si hay algo claro que dice nuestro testimonio, a diferencia del de Cristo, es que eres pecador. Estás claro que vienes de la tierra porque respiras, tienes un cuerpo, y algo que tienes claro es que eres pecador. Y otra cosa que debes tener claro es que tu autoridad está limitada. Probablemente no tienes autoridad sobre mucho y puedes entender lo que te estoy diciendo. Pero peor aún, no tienes autoridad sobre tu vida. No sabes si mañana te vas a levantar. Nadie aquí puede pararse y decir, mañana de seguro yo voy a estar vivo. Nadie puede decir eso. Lo que significa es que no tienes autoridad. Yo te invito hoy
a que escuches al que tiene toda la autoridad, y ese es Cristo, al que tiene la autoridad sobre tu vida. Tiene la autoridad sobre tu vida. Ven a Él hoy. Me acuerdo de un programa que creo que todavía existe, y ya hablando en general, incluyendo a nosotros los hermanos, en la fe que estamos confiando en Cristo, en el verdadero. Esta serie se llamaba Undercover Boss y trataba la serie de que el jefe, los jefes grandes de las compañías grandes se infiltraban en los empleados, ¿verdad? En los diferentes puestos como empleados, se transformaban su cara, se ponían bigote, cosas para que no los reconocieran, y convivían con sus empleados por un tiempo y miraban las cosas que estaban pasando. Esto tenía la intención de arreglar sus negocios y todo eso. Pero me acuerdo de las caras de las personas cuando se encontraban a esta persona, que era el jefe. Y estuvieron con ellos hablando, tratándolos como si fueran cualquier otro, tratándolos, que tú sabes que si hubiesen sabido que eran los jefes, nunca lo hubiesen tratado así. Y yo me acuerdo de las caras de asombro. Yo les voy a pedir por un momento a los que tienen espejuelos, gafas, quítaselos por un momento, si pueden. Están viendo nublado en este momento, ¿verdad? Traten de mirarme. Están viendo nublados. Perdonen que los haga sufrir así. Pero por nuestro pecado y nuestra debilidad, así es que nosotros vemos a Cristo. Por nuestro pecado y nuestra debilidad, no es que la palabra no lo revela perfectamente como es que por nuestro pecado así vemos a Cristo. Póngase los espejuelos otra vez. Ahora se puso los espejuelos un día, de la misma manera que esos que estaban ahí con esa persona, y cuando veían quién era, con quién estaban hablando, y nosotros veamos, amados, como Él es. Y nosotros veamos sin relación con el pecado. Yo decía, Señor, ayúdame a verte mejor cada día, a exaltarte como tú mereces ser exaltado, Señor. Porque ahí lo veremos sin relación al pecado y diremos qué equivocado estábamos en tantas cosas. Y no en cuanto a la persona de Cristo, en cómo vivíamos, en cómo lo veíamos, en cómo hablábamos de la misma manera que estas personas trataban a esta persona como cualquiera. Ahora cuando lo veían decían, wow, este era el jefe. Este era el jefe. ¿Qué yo habré dicho mal? ¿Cómo yo me habré expresado de la empresa? ¿Qué yo hice mal? Vivamos delante de Cristo. Un día, cuando Él venga del cielo, no habrá duda de su procedencia, de su testimonio. No habrá duda de su autoridad. Dice el texto que toda rodilla se doblará ante su gloria. Toda rodilla se doblará. Y nosotros, aún los creyentes, quedaremos asombrados, diciendo, no estábamos ni cerca de lo glorioso que es. Atesoremos a Cristo. Conozcámoslo más, aún sabiendo que no lo conoceremos completamente, profundamente, hasta que estemos delante de Él. Oremos. Padre, tu palabra es tan poderosa, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que confronta nuestras almas. Nos permite, Señor, conocerte más. Aún somos terrenales, tenemos una naturaleza pecaminosa y sabemos de seguro que necesitamos más de ti, conocerte más cada día.
Ayúdanos, Señor, a caminar cada día con este deseo que pone tu Espíritu en nosotros de conocerte más, sabiendo, Señor, que estaremos tan asombrados cuando estemos delante de tu presencia, Señor. Nos falta tanto de conocerte. Permítenos, Señor, conocerte hoy más. Y te ruego por aquellos que están aquí hoy que de cierto no te conocen de ninguna manera, Señor. Que abra sus ojos, ten misericordia de ellos, Padre. Porque un día tú vendrás. Y solo aquellos que han puesto su fe en ti resucitarán para vida eterna. A Él sea la gloria, porque Él ciertamente viene del cielo, está por encima de todo. Su testimonio es veraz y toda autoridad se la ha entregado a Él. Gracias a Él, porque nuestra vida está en sus manos, en aquel que tiene toda autoridad. A Él sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo oramos. Amén.